Bueno, mi nombre es Freddy Salazar, muchas gracias por invitarme, gracias al doctor Marval, a toda la junta que esté allá del comité organizador, gracias por la paciencia, de verdad, porque fue una semana muy difícil, la razón por la que no estoy allá justamente es eso, por motivos personales, pero mi corazón está justo donde va a marcar el mapa en el estado Sucre, en mi Cumaná querida, Cumaná, una tierra que es bellísima y que a pesar de todo lo que vivimos es arquitectónica, artística y desde el punto de vista ecológico bellísimo. Yo les voy a dejar que se relajen un momento viendo unos cangrejitos, porque hemos hablado del cáncer y de los cangrejos de manera negativa durante todo el día, y yo creo que estos animalitos no merecen el nombre de lo que llevan. Por eso les quiero hablar de la historia, de por qué estos animales marinos, que son tan ricos en nuestra cultura cumanesa, tienen correlación con el cáncer. Desde el punto de vista meramente semántico, es verdad, pero bueno, tiene una correlación, y no solamente con esto, sino con el signo, con la mitología, con la astrología y con la astronomía, con ambos, porque los que no son muy de astrología, pero si son de ciencia como yo, también van a entender por qué estos animalitos tienen una correlación no solo con la enfermedad, sino con todo esto, y de allí viene que el cáncer y los símbolos del cáncer sea un cangrejo, ya que el cangrejo, Kaiken, que es un cangrejo gigante del océano, que viene directamente a ayudar a Hércules, enviado por la diosa Hera en su batalla contra la Hidra. No le fue muy bien, terminó perdiendo la batalla, pero bueno, luchó hasta el final y es un ejemplo de resiliencia por el cual Eras y Zeus, dependiendo del mito que estemos leyendo, lo condecora con una constelación que es la constelación de Cáncer, y por eso existe el signo del Cáncer y astronómicamente la constelación de Cáncer, que es uno de los 12 signos que tenemos disponible en el zodiaco. Ya es uno de los que está correlacionado con la medicina, es que debido a este y a el comportamiento que tenía en los tumores, es decir, los tumores como aparecían que atomaban otras zonas como un cangrejo, o sea, se veía un centro con diversos tentáculos, le pudimos haber dicho pulpo probablemente, pero para Celsius escogió utilizar el nombre de cangrejo por todas estas características de cómo se agarraba a otros tejidos, como con las tenazas, y cómo tenía a través de los vasos sanguíneos diversas paticas. Él le vio característicamente de esta forma y de allí ha trascendido la cultura popular, la cultura médica, y llamamos al cáncer y los logos del cáncer, de la sociedad anticancerosa, inclusive de la sociedad de oncología de nuestro país, de muchas sociedades, justamente con el cangrejo, que también históricamente, como vimos en la mitología, puede estar correlacionado perfectamente con esta historia de resiliencia que vimos en él y cómo terminamos en las constelaciones. Pero hoy les voy a hablar no solamente de esto, sino como otras células no tan especializadas como las que estamos acostumbrados, como son mis células favoritas, las células bacterianas, las células micológicas, las células virales, pueden conllevar a que células muy hecho más avanzadas y evolucionadas como las nuestras puedan perder el control y producir alteraciones que van a conllevar alteraciones aún mucho más directas, como lo va a ser el cáncer. Así que ahora en adelante, cuando veamos el cáncer y los cangrejitos, vamos a pensar en muchas otras cosas y no solo básicos. Por eso el día de hoy les voy a hablar de la disbiosis en oncología, cuando los microorganismos deciden el futuro del cáncer. La disbiosis no es más que ese desequilibrio que existe entre las bacterias positivas, las que nos van a llevar a mantener un equilibrio positivo, y las bacterias proinflamatorias. Siempre vamos a tener de ambos grupos de bacterias en nuestro ser, pero ese equilibrio que se dé de manera adecuada va a inducir a que vivamos en una homeostasis. Y eso va a conllevar el cambio completo que ha tenido el paradigma de la oncología, desde una visión genocéntrica en que nos importa una célula que mutó por diversos factores y conlleva a un enfoque mutacional aislada del genoma humano, a entender que somos una interacción entre casi todas las células de nuestro sistema hacia el paradigma del holobionte con todo este ecosistema. Y el cuerpo humano, que como al ser un holobionte, el destino de las patologías oncológicas no está únicamente escrito en el ADN,
Por lo tanto, tener un pro-oncogen o un oncogen no nos asegura tener cáncer, como ya lo sabemos, sino tiene que haber una lectura de estos mismos y cómo los microorganismos tienen una relación con esto es lo que vamos a hablar fundamentalmente el día de hoy porque ya está plenamente demostrado. Inicialmente, en la aparición del cáncer. Dentro de la aparición del cáncer está bien descrito que todas estas alteraciones de los desequilibrios entre nuestras bacterias negativas y positivas desde el punto de vista inflamatorio va a producir una perturbación microbiana que puede ser tanto cualitativa o cuantitativa, que es lo que denominamos disbiosis. Ese desequilibrio rompe la simbiosis inicial y va a conllevar un proceso inflamatorio que es lo que llamamos el second hit o el segundo golpe, un proceso inflamatorio crónico con la producción de genotoxinas bacterianas, una respuesta inflamatoria que va a resultar aberrante y todo esto va a conllevar a la transformación neoplásica por la inestabilidad genómica y el desarrollo de, por supuesto, el tumor. La disbiosis, como vemos allá abajo, no es una consecuencia del cáncer, es el catalizador temprano que facilita la cascada oncogénica de los tejidos. ¿Y cómo hacemos? Bueno, ya en las 4 vías de la carcinogénica mediada por la disbiosis está bastante claro. Hay un proceso inflamatorio crónico producido por estas bacterias cuando rompen esas cadenas que vemos allí, también facilitadas por el sistema inmune de la persona, y esa barrera epitelial rota va a permitir la translocación de lipopolisacáridos o las endotoxinas, que va a activar toda esta cascada de endotoxinas, unas vías proinflamatorias que van a conllevar ese proceso inflamatorio crónico. También produce genotoxicidad directa por toxinas, ya les voy a hablar un poquito de esto, también por metabolitos cancerógenos que pueden ser positivos o no, pero en el caso de esto son los negativos, y por supuesto la evasión del sistema inmune. Voy a hablar de cada uno de ellos durante la presentación. Vamos a iniciar hablando sobre la participación de lo que vendría siendo diversos grupos bacterianos como la Escherichia coli, bacterioides y otras especies bacterianas. Y que nos damos cuenta que estas especies, que son usualmente los parabiontes, que lo vemos ahí en la diapositiva, poseen islas genómicas que codifican todas esas toxinas que vemos también ahí en la diapositiva, que son capaces de dañar la integralidad de la estructura del genoma del hospedador. El ejemplo que vemos allí es la colibactina, que es producida por la Escherichia coli. Esta Escherichia coli, que tiene la isla genómica, que es la PCK+5, esta va a conllevar a que la colibactina se produzca e induzca las rupturas del ADN, como lo vemos allí, de doble cadena, en las células epiteliales intestinales, lo que va a desencadenar una respuesta del daño al ADN que, si por supuesto es defectuosa y no se produce de manera adecuada, va a resultar en mutaciones que son somáticas y permanentes y que pueden llevar a el cáncer, en este caso, o a la patología neoplásica. Además de la colibactina, tenemos el resto de las toxinas que vemos allí. Bajen un momentico y vean el bacterioide frágil, que es una toxina dispersora, que es la CDT, que es producida por patógenos como Campylobacter jejuni y que también está correlacionada con la sobreexpresión de espermina oxidasa y va a conllevar a toda una reacción mediada sobre todo por los reactantes de oxígeno, los ROS. Estos reactantes o especies reactivas de oxígeno van a provocar estrés oxidativo, daño en las bases nitrogenadas y por supuesto van a fomentar todo lo que es el entorno de inestabilidad genética que conlleva a la patología oncológica. Entonces ya tenemos también el Fusobacterium nucleatum, que es importantísimo, no solamente en esto que vemos aquí de la decina, la permitir que se produzcan también esas activaciones de la decadeína y la inhibición de las células NK, que como sabemos tienen una importancia fundamental en la aparición del cáncer, como parte de la inmunidad natural. También la vamos a ver como el Fusobacterium nucleatum como parte de la microbiota intratumoral. El Helicobacter pylori, bueno, ya es la diva, la conocemos que es produce una oncoproteína que puede desencadenar el SEA gástrico. La disbiosis, como entendemos entonces, no es una consecuencia, sino un catalizador. Y lo voy a repetir muchas veces. Entonces, pensábamos, ya sabemos que tiene que ver con la aparición del cáncer, pero y tiene que ver con otros factores que permitan que el cáncer permanezca y se desarrolle. Por supuesto, por vía de entrada, este grupo de bacterias, como dijimos anteriormente, el Fusobacterium es protagonista, al igual que otros, en vista de ese alto catabolismo y la necesidad de oxígeno, o la ausencia de oxígeno, mejor dicho, dentro de la célula tumoral o en el centro de la célula tumoral, después de esta vía de entrada y de la penetración, dentro de ese refugio hipóxico,
los anaerobios van a crecer con más facilidad. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Bueno, la modulación de los subtipos moleculares va a producir que esa transición del epitelio del mesénquima y la resistencia a la apoptosis, por lo tanto, crecen estas células tumorales con mucha más facilidad, inducido por el microbioma que ahora es parte. Ya sabemos que el tumor no es aséptico como pensábamos, sino que tiene un microbioma que lo apoya directamente en su crecimiento. Los metabolitos pueden ser la espalda de doble fijo porque al tener un filo vamos a tener protectores y potenciadores como los ácidos grasos de cadena corta que son inducidos por algunas bacterias como el butirato y la iosina que activa el receptor 2A, en las células TCD8 que son fundamentales también así como las natural killer, pero ya en la inmunidad adaptativa contra el cáncer promoviendo el fenotipo TH1 que es antitumoral. El butirato no es bueno para todo, hay enfermedades en las cuales el butirato puede ser negativo, pero bueno, el cáncer puede potenciar el efecto protector. Pero los ácidos grasos biliares, los ácidos biliares secundarios y el sulfuro de hidrógeno, que es todo sobre todo relacionado con el consumo de dietas ricas en carbohidratos, muy típico de la dieta occidental, conlleva a daños que van a conllevar a genotoxicidad y estrés oxidativo. Adicionalmente, por diferentes rutas, esto lo hace tanto en el sistema inmune como con los medicamentos. Hay bacterias, cuando tenemos ese predominio o esa disbiosis, que tienen beta-glucuronidasa. Usualmente tenemos esto que vemos aquí, que se lo voy a señalar, que es el hígado, y el hígado hace que los estrógenos se eliminen, se conjugan para poder eliminarlo. Estas bacterias tienen beta-glucurinasa que va a eliminar esta conjugación que hicimos y básicamente, perdón, lo obvio, desconjugan los estrógenos en el intestino cuando está disbiótico, que conlleva a que se reabsorban estos estrógenos y en el caso del cáncer de mama que sea selectivo hacia estos receptores de estrógeno, va a producir un aumento de su crecimiento. Entonces esto es un círculo vicioso que se va a producir no solamente aquí, sino en otros ejes hormonales, porque también está descrito en el eje intestino-próstata. Y aquí se nos explico una diapositiva de un paper en que deja claramente todo esto desde el punto de vista de los receptores estrogénicos y cómo son eliminados, y también está bastante bien descrito en el cáncer de próstata. Y basado en esto mismo, lo mismo le hace la quimioterapia. Es lo que llamamos el sabotaje de la quimioterapia inducido por esto. En el inotectam y en la gencitrabina nos damos cuenta como gracias a la desconjugación por parte del hígado y de otros, estos llegan a los tumores, funcionan, pero luego estas bacterias con la beta-glucuronidasa libre van a producir que vuelvan a activar estos metabolitos inactivos y producen, en el caso aquí, mayor cantidad de diarrea y no se ven y limitan la dosis y no podemos utilizar con la misma materia el inoxatam. Y también tenemos el degradación del fármaco metabolismo activo de esta parte produciendo mayor toxicidad. Por lo tanto, sí hay una correlación entre el sabotaje hacia la quimioterapia y esto. Y esto lo podemos ver en diferentes papers. Aquí les dejo un paper donde habla solamente estos dos citoestáticos, sino hay otras drogas de efecto quimioterapéutico que también son afectados, así como la inmunoterapia, que se va a ver favorecida por los microorganismos buenos, como la Akkermansia, los Bifidobacterium, el Faecalibacterium, que son dignos hijos de cualquier maracucho, pero que son como los maracuchos, gente muy buena y que nos apoya en este entrenamiento favorable y mejorando la presentación de los CD4 y la supervivencia CD8, perdón, que son los relacionados a la destrucción celular y aumentar la supervivencia global. Pero si tenemos estas familias de los bacteroides, los clostridium, los Streptococcus en el intestino aumentados, van a producir resistencia e inmunosupresión y vamos a inducir a una respuesta negativa a la enfermedad. ¿Y qué lleva a esto? Bueno, nos damos cuenta que el uso de antibióticos en este metaanálisis, por ejemplo, que es un metaanálisis de JAMA del 2025, es importantísimo entender que no se deben utilizar antibióticos al menos que sea estrictamente necesario y más aún en los pacientes con cáncer. Yo sé que da mucho miedo cuando se está utilizando quimioterapia en pacientes inmunosuprimidos y el por si acaso interviene, pero nadie pone una quimioterapia por si acaso.
o es en casos muy puntuales. No me hagan lo mismo con los antibióticos, que son tan relevantes para nosotros en infectología, pero para todos. Así, y nos damos cuenta cómo hay una caída de la supervivencia global por el uso de antibióticos y caída de la supervivencia libre de progresión solamente por el uso de antibióticos. Entonces, los antibióticos no se pueden utilizar como tic-tac y tenemos que utilizarlo de manera, por favor. Ya nos damos cuenta que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, que tienen infección por Helicobacter pylori, que tienen receptores androgénicos y tienen obesidad y dieta occidental, vamos a producir como perfiles clínicos que van a tener alto riesgo de padecer esta disbiosis y que esta disbiosis conlleven a cáncer. Este intestino lisbiótico que aumenta el lipopolisacárido, que son las endotoxinas bacterianas, va a inducir no solamente estos factores que dijimos, sino fatiga, alteración de los precursores del triptófano que causa esa inflamación en el sistema nervioso central y la caquexia que también va a ser mucho más activada por esto. Así que no solamente esa debilidad y esa caquexia que son muy características de la enfermedad están dadas solamente por la célula tumoral, sino también entender que la disbiosis tiene un componente sobre ello. Entonces, ¿qué hacemos? Por supuesto que le tenemos las soluciones en estos últimos 4 minutos que nos quedan, que es la nutrición oncológica de precisión, el poder de la fibra. Tenemos que más de 20 gramos de fibra diaria va a producir una disminución de riesgo por cada aumento de 5 gramos de la ingesta de la fibra diaria. El riesgo de progresión tumoral disminuye un 30%, el 82% de la tasa de respuesta a la inmunoterapia versus 59% en la dieta fibras bajas. Entonces, la fibra es el sustrato vital para la producción de butirato, que como vimos anteriormente es un metabolito marcador positivo para los linfocitos T-tumorales y produciendo una respuesta benéfica desde el punto de vista inmunológico. Así que por favor, a consumir nuestros pacientes con cáncer o a incluir en nuestros pacientes con cáncer y en toda la población para evitar la aparición de cáncer el poder de la fibra. Los probióticos con pinza. No todos los probióticos hacen lo mismo, no todos los probióticos son positivos, algunos pueden ser inclusive negativos en los pacientes con cáncer y sobre todo en los pacientes inmunosuprimidos. Por lo tanto, tenemos que utilizar probióticos sí, pero de manera consciente y dirigida, como los que vemos allí. Carnobacterium para la prevención, por ejemplo, puede ser validado, pero siempre esto está en bastante investigación, saber cuál es el probiótico ideal para las personas ideales. Aquí vemos características, por ejemplo, de los probióticos comerciales, como no dieron buenos resultados en estos estudios del Clostridium botulinum y Lactobacillus en algunos modelos preclínicos. Uno mejoró la supervivencia y el otro empeoró la supervivencia. Entonces, no puede ser para todos. Hay una dicotomía terapéutica y todavía falta investigación para saber para qué tipo de cáncer o para qué tipo de patología neoplásica utilizar cada uno de estos. Otra de las cosas que están en la batuta y en la investigación es el trasplante de microbiota fecal, que bueno, no tenemos tanta disponibilidad en Cumaná y es difícil en el país porque sabemos que es complejo. Eh, la evidencia clínica es que las tasas objetivas, el 80% del cáncer de pulmón y 75% del melanoma, al combinarse con la anti-DP1, y nos damos cuenta que puede tener un efecto positivo. Lo que sí podemos hacer en Cumaná y en cualquier parte sin ningún tipo de problema es usar racionalmente los antibióticos o el stewardship oncológico. Tenemos que saber que el espectro amplio y la actividad anaeróbica innecesaria destruyen las bacterias productoras de butirato y esto va a conllevar al uso de antibióticos, al efecto negativo de las mismas que ya hemos hablado anteriormente. El uso antibiótico 30 días antes del inicio de la quimioterapia también tiene efecto negativo y el uso empírico de inhibidores de bomba de protones sin indicación también tiene efecto negativo. El descalamiento temprano o el uso temprano de la neutropenia febril es según las guías clínicas y considerar en caso que tengamos que utilizar algún antibiótico desde el punto de vista gastrointestinal, utilizar rifaximina en pacientes para preservar la diversidad microbiana. Al final tenemos muchísimas fronteras, dentro de las cuales la mayoría son positivas, la secuenciación continua, las herramientas predictivas de la inteligencia artificial, los consorcios sistémicos, y todo eso va a conllevar a que tengamos una medicina de precisión. Porque recordemos que nosotros tenemos más células
eucariotas un 35%, 68% virales y 9.5% de bacterias. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de la escala del microbioma humano, por cada célula bacteriana, por cada célula eucariota, perdón, tenemos 10 células bacterianas. Y por cada 10 células bacterianas tenemos 100 células virales. Por lo tanto, nosotros somos mucho más bichos que gente. Y pensar que lo que hagamos con nuestras bacterias, nuestros virus, no tendrán impacto sobre nuestras células humanas, estamos pensando porque habíamos necesitado muchos años de sufrimiento y miseria para conquistar los privilegios de la soledad, para entender finamente que nunca estamos solos y siempre estamos acompañados de diversas personas chiquitas que forman parte de nuestra microbiota, que pueden ser positivas o pueden ser negativas. Y yo nunca estoy solo. Si bien la microbiota nos apoya en el cáncer, en la oncología, la familia es la microbiota que está alrededor de nosotros. Y aquí está mi hermosa familia. Aquí tenemos 3 sobrevivientes de SEA de mama. Mi tía que está ahorita en esta, no quiero decir batalla porque no lo es, en esta enfermedad y en toda la resiliencia que esto conlleva. Y tanto mi tía como mi abuela, que también fueron sobrevivientes de SEA de mama, son a quienes dedico esta conferencia porque son mi microbiota positiva y las que me tienen aquí todos los días del mundo. Y bueno, el destino del cáncer está en manos de los microorganismos, pero también está en manos de nosotros. Y la ciencia médica ya tiene las riendas y estoy feliz de que ustedes también la tengan desde allá. Muchísimas gracias. Bueno, les dejo mis redes sociales y les dejo el link para que puedan escanear y al escanear tener acceso al video de YouTube con esta presentación, al PDF y algunas de las informaciones de los artículos que utilicé. Muchísimas gracias.